Con nuestro invitado, que es el asambleísta Francisco Jiménez, de las filas de Creo. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está escuchando bien? Hola, ¿qué tal, Jimmy? Buenos días. Sí, lo escucho claro y fuerte. Perfecto. A ver, asambleísta, hemos estado siguiendo las declaraciones del presidente Lasso. Anoche incluso habló ya no con tanta lejanía de la consulta. Habló de que va porque va y a lo mejor es antes de finales de año. Esto ocurre porque definitivamente la aprobación de leyes, no hablo de presupuesto porque usted sabe que no necesita aprobación de la Asamblea para que el presidente lo ponga en vigencia, pero la aprobación de futuras leyes no ha logrado tener atrás una mayoría sólida, casi que inamovible, para que el presidente pueda tener la gobernabilidad que necesita. Por eso la consulta probable. Bueno, es una alternativa, ¿no? La consulta popular siempre es una alternativa que está a disposición del Ejecutivo, es un mecanismo constitucional al cual no hay que tenerle miedo. Tampoco hay que abusar de él, simplemente hay que utilizarlo cuando las circunstancias lo ameritan. Para que se aprueben o se bloqueen las leyes que se envían, primero debemos revisarlas, estudiarlas y luego en función de eso decidir. Por ejemplo, en el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior ya fue aprobada por el CAL, calificada por el CAL con una sólida mayoría. Así que vamos a ver cómo se procesa dentro de la Asamblea. Obviamente que la Asamblea ha tenido sus momentos difíciles durante las últimas semanas. Y bueno, esperemos que el escenario se vaya un poco aclarando. Creo que eso también ha complicado no solamente a la Asamblea en sí, sino la relación con el Ejecutivo. Porque cuando una institución no está estable, sino que navega entre muchos problemas, la relación con los otros poderes también se complica. Pero esperemos que el escenario se aclare un poco en las semanas que vienen y en función de eso ver si efectivamente se puede contar con el escenario legislativo para ir haciendo avanzar las leyes que el país necesita o si es que eventualmente hay que recurrir a mecanismos constitucionales como pueden ser de consulta popular. Claro. Ahora, ¿cómo ve usted, por ejemplo, una norma que pronto se va a discutir en la Asamblea, porque ya lo anunció el presidente Guillermo Lasso, que es el futuro, de la tabla de porte de drogas? La posición del presidente Lasso es que debe eliminarse y le ha atribuido en buena medida la multiplicación del microtráfico. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay que eliminarse. La tabla de drogas es un experimento que fracasó. Obviamente que la intención no era mala, era distinguir entre quienes consumen y quienes trafican, pero al final todo el mundo terminó traficando y consumiendo. Entonces, es una política pública que fracasó. Yo, seguramente, cuando fuimos candidatos ambos para la elección de la alcaldía, pudimos constatar en las calles de la ciudad, al menos en Guayaquil, cómo había tantos chicos de 12, 13, 14 años que consumían drogas ahí sentados sin que nadie les diga nada. Yo creo que la tabla le ha hecho mucho daño a la ciudad y le ha hecho mucho daño al país. Y el que tiene droga en las manos tiene que ser procesado, punto. Puede sonar un poco radical, pero no estamos listos para una medida más progresista, por decirlo así. No somos Ámsterdam, no somos California, todavía tenemos serios problemas en materia de empleo. Y lo que ha hecho esta tabla, para mí, de lo que yo he visto en la calle, porque nadie me lo ha contado, yo lo he visto, es condenar a toda una generación, a muchos chicos y a muchos jóvenes. Yo mismo he visto cómo padres en los sectores populares tenían encerrados con candado, en sectores de Monte Sinaí a sus hijos para que no salgan a consumir. Así que creo que hay que tener una política mucho más severa, porque la actual lo que ha hecho es permitir la proliferación del microtráfico en la calle y del narcotráfico en general en el país. Creo que es algo que tenemos que combatir. Asambleísta, a ver, ¿y cómo van a hacer sin la ley de porte, sin la tabla de porte, para distinguir a los microtraficantes de los consumidores que son enfermos? ¿Y qué van a hacer en materia de rehabilitación para que efectivamente, si eliminan la tabla de porte, a los enfermos se los pueda tratar como tales, como adictos? Nosotros tenemos que salir de las mentiras que a veces esconden nuestra institucionalidad. Por ejemplo, todos sabemos que en Guayaquil hay, y tomo porque es el ejemplo más cercano, ¿no? El que hemos recorrido, el que hemos visto más de cerca,
hay 200 clínicas de rehabilitación clandestinas, es decir, que no cumplen con los requisitos necesarios para poder operar. Tenemos que cambiar esa legislación, tenemos que cambiar esa normativa, y en eso el Ministerio de Salud tiene que sensibilizarse de lo que está sucediendo en la ciudad. Si se les pide 50 requisitos o 60 requisitos para poder operar, y el resultado es el 95% de las clínicas de la ciudad no tienen los papeles en regla, entonces hay que disminuir los requisitos, manteniendo la seguridad de las clínicas, manteniendo un profesionalismo, un cierto profesionalismo. Tenemos que ajustar nuestra realidad a lo que verdaderamente está sucediendo en el país. No podemos, yo estoy claro con lo que usted dice, si vamos a endurecer nuestra política de sanción del microtráfico, tenemos que flexibilizar la política de curación de quienes han caído en el consumo. Lo uno va de la mano con lo otro, tiene una relación casi que inversamente proporcional. Yo creo que en este caso tenemos que buscar la manera de simplificar los requisitos para la operación de las clínicas de desintoxicación, de las clínicas de rehabilitación, y buscar la manera de expandir, por decirlo así, la oferta de clínicas para que los chicos tengan un lugar donde curarse. En algún momento nosotros proponíamos que este trabajo debía ser conjunto entre el municipio, el Ministerio de Salud e inclusive con el apoyo de la empresa privada. Pero nadie parece tomar asunto, como se dice coloquialmente, sobre el tema, y lo cierto es que necesitamos una solución, y la solución la tenemos a la mano. A ver, el presidente de la República ayer también dijo en una entrevista, en dos entrevistas, que otro mecanismo constitucional, disculpe que regrese a la primera parte de la entrevista, es la muerte cruzada. Le consulto para tenerlo más claro, la muerte cruzada que se puede dar por una sola vez. En los primeros 3 años, no necesariamente puede ser solicitada por el presidente esperando un año, que se cumpla un año de gobierno. Puede ser en cualquier momento en esos 3 años, ¿cierto? ¿O es una interpretación equivocada que tenemos por acá? No, es después del primer año y no antes y no después del último año, es decir, en los 2 años que existen dentro de la legislatura. Pero, y es una opción, sin duda es una opción. Hay gente que mira con terror la muerte cruzada, como si fuera una especie de golpe de Estado. Pero yo lo mencioné en la anterior presidencia, en la presidencia de Lenín Moreno, y algunos me criticaron porque decían que sí, que estaba promoviendo. No es ningún golpe de Estado, es una opción constitucional. Es una opción que existe al alcance tanto del legislativo como del ejecutivo. Por eso se llama muerte cruzada, claro. Porque no es solamente la potestad de un poder del Estado, sino de los dos. Ahora, nosotros, dentro del movimiento Creo, dentro del movimiento de gobierno, no estamos pensando en ese escenario. No es nuestra prioridad. No hemos hablado de eso. Pero es una realidad que existe dentro de la Constitución y es una alternativa si es que no se puede avanzar con las reformas, por ejemplo, en el legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esto? Porque no nos olvidemos que la historia política del país era prolífica en materias de bloqueos institucionales y la famosa, si usted se acordará, la famosa pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo personalmente no creo que hemos llegado a ese punto, pero tampoco pienso que lo podamos descartar. Y hay que ir sin miedo. Al final, ¿por qué estoy yo sentado en la Asamblea? Porque la gente votó por mí. Porque así como por otros 136 asambleístas, así como por el presidente. Por lo tanto, nosotros nos debemos a nuestro mandante, que es el pueblo. Y en un escenario de crisis institucional, es el pueblo mismo el que debe decidir quién se queda en su casa y quién regresa a trabajar como una autoridad del Estado. Por lo tanto, me parece que es una opción perfectamente legítima que debemos tener a la mano, no perderla de vista, pero insisto, nosotros del movimiento de gobierno no estamos pensando todavía ni hemos hablado de ese escenario. Asambleísta, a otro invitado le pregunté lo mismo y creo pertinente consultarle a usted. Al final de cuentas parece que no fue lo mejor el cambio del método de asignación de escaños. ¿Le parece a usted? No sé si a lo mejor le habría ido mejor al gobierno con el método anterior. Es un poco especulativo eso, un poco especulativo. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo personalmente yo no le tengo miedo a la democracia, la verdad. Yo creo que el pueblo siempre debe expresarse, así no nos guste o así no nos dé la razón. Por lo tanto, para el caso de la Asamblea, a mí sí me gusta el método que se está estableciendo actualmente, que es el de Webster, que reemplazó al de Hunt, si no me equivoco. Por lo tanto, yo pienso que es un buen método. Lo que sucede es que somos un país fragmentado. Somos un país
que siempre ha tenido problemas de consolidación institucional. Somos un país que tiene 231 organizaciones políticas en apenas 17 millones de habitantes, cuando países más grandes que el nuestro, 260 millones tiene los Estados Unidos, y claro, tiene algunas tendencias, pero fundamentalmente es un sistema bipartidista, con dos grandes opciones que siempre están a la mano para votar por ellos. Entonces, los ecuatorianos no somos tan sencillos, y tenemos diferentes formas de pensar y tenemos diferentes formas de interpretar las cosas, pero eso también es la democracia. Lo que sucede es que tenemos que respetar las reglas del juego democrático y respetar lo que establece la Constitución y no tener miedo de aplicar sus mecanismos institucionales. Pero eso es harina de otro costal. Se verá en su momento. Asambleísta, buen día. Omar Jaén le saluda. Como siempre, gracias por atendernos, asambleísta. Consulta rápida. ¿Qué pasa con la reforma tributaria y con la reforma laboral? Ya van 2 amagues de la reforma tributaria. 2 gambeteos al mejor estilo de Ronaldinho, que nos dijeron que primero iba a estar por junio, luego en agosto y todavía no llega. ¿Cuándo ya está previsto el tema de la reforma tributaria y la reforma laboral? Porque ¿sabe qué? Hay una ansiedad por conocer qué conllevan, porque hasta ahora todos son especulaciones. No hemos visto algo escrito sobre papel. Pero, por ejemplo, ya el ministro Donoso informó que se quiere eliminar las indemnizaciones por despido, que se quiere eliminar la jubilación patronal, y eso obviamente genera especulaciones, pero ¿cuándo ya vamos a tener los documentos en firme? Sí, no. Entiendo la inquietud y la ansiedad. Es un buen amague todavía, porque como que va por afuera y luego va por adentro. Luego aguanta la pelota, un toquecito. Al ministro Cueva lo vamos a poner como Alfaro, está que regula los movimientos. Con 3 volantes de corte. Con 3 volantes de corte estamos ahorita. Pero no meta mucho corte, pues eso es lo único que se pide. ¿Ya? No meta mucho 5. ¿Ya? La reforma tributaria y la reforma laboral tienen que ser bien pensadas. Yo creo que, pero esto es solo, mire, especular es asustar. Claro. Y yo no quiero especular. Pero personalmente, a título personal, siento que la reforma tributaria va a tener muchas menos sorpresas que las que podría tener la reforma laboral, pese a que las dos son materias hipersensibles. Pero me da la impresión de que en el país está mucho más claro el camino de por dónde debe transitar la reforma tributaria. No vamos a crear más impuestos, hay que eliminar inteligentemente parte de los que ahora existen. Hay algunos impuestos que empezaron con un sentido... pero esto ya es una cosecha mía, no es algo que necesariamente se esté trabajando en el Ejecutivo y lo quiero aclarar. Como por ejemplo los impuestos a los consumos especiales, que empezaron con una connotación ambiental y luego adquirieron un matiz ideológico, y eso es un error porque constituye una distorsión. Entonces, yo creo que en materia de reforma tributaria no va a haber tantas sorpresas. Creo que vamos a estar más sobre lo que ya hemos venido trabajando y lo que ya parece ser un consenso bastante amplio en el país. En materia de reforma laboral sí puede haber más tela que cortar, porque allí todavía las posiciones son distantes. Sí. Y yo creo que el gran fracaso que hemos tenido es que no hemos logrado reformar el Código del Trabajo en 80 años. Si no reformamos el Código de Trabajo es imposible impulsar adecuadamente la economía. Lamentablemente la discusión en materia laboral se ha centrado en ver cuántos dólares se le sube al salario básico unificado al final de cada año para saber si los que se van a poner bravos con el gobierno son los empleadores o los trabajadores. Tenemos que buscar la manera de salir de esa dinámica. Entonces yo creo que la reforma laboral va a estar bastante más pensada y bastante más trabajada, pero ambas, estoy casi seguro, van a llegar durante este año, porque ambas son fundamentales para la vida económica del país. Sí, asambleísta, pero sí, se centra en el tema del sueldo, pero fue oferta de campaña, pues también, pues subir los salarios hasta $500. Entonces ya hay gente que este año espera que en diciembre se suba a $25. Pero bueno, eso ya tendrá, eso es harina de otro costal y tendrá que ver el Ministerio de Finanzas con los trabajadores y con los empleadores. Ya es un tema que tendrán que sentarse a conversar. Ahora, le voy a hacer la misma interrogante que le hice el otro día a Homero Castañer. Homero Castañer dio con una palabra y una frase excelente. Dijo: la consulta popular es para los temas de debate nacional. Cabría la posibilidad entonces que en la consulta popular se analicen 2 temas de gran relevancia, como son temas subsidios y el tema de venta y concesiones de bienes, porque le aseguro, estimado abogado, que el tema de los subsidios, el precio de los combustibles, está más en la mesa de los ecuatorianos que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿habría la posibilidad o esos temas intocables?
No, sí, claro que hay la posibilidad, aunque yo le digo algo, los números hablan por sí solos. Los subsidios son $1.000 millones lo que les cuesta al Estado ecuatoriano. Y de esos 1.000 millones, 800 se los come el subsidio al gas. Y yo le pregunto, ¿está en la mesa el eliminar el subsidio al gas? No está en la mesa. Ya lo ha dicho el presidente varias veces, no está en la mesa eliminar el subsidio al gas. Lo que queda es un margen de 200 millones de subsidios. Entonces, tampoco es que estamos hablando de algo capital para la sobrevivencia del país. A nivel, por supuesto, de las pequeñas economías, del día a día, de la gente que compra igual su tanquecito para llevarlo a la casa, por supuesto que es importante. Claro. Pero en términos de números macroeconómicos, no es un tema fundamental que necesariamente deba ser consultado en consulta popular, pero bueno, eso es algo que va a decidir el Ejecutivo. Yo simplemente le estoy hablando de los números tal como constan en la proforma del presupuesto general del Estado y como todos lo conocemos en el país. Había un segundo tema que usted me mencionó también, aparte el tema de, por ejemplo, concesiones SNT, venta del Banco del Pacífico, el tema de hidroeléctricas, el tema minero, o sea, todo lo que viene a ser concesiones o privatizaciones. Yo creo que esos son temas de administración pura y dura del Ejecutivo. El Ejecutivo decide. Para eso se ganan las elecciones. Para eso la gente se pronunció por un mandato del 11 de abril. Yo creo que y el presidente Lasso es un hombre sumamente ejecutivo. A lo largo de toda su vida empresarial y privada, si algo ha dado pruebas y muestras contundentes el presidente Lasso es de su capacidad, primero para entender con claridad los problemas que en este caso aquejan al país, y segundo, por su ejecutividad para tomar decisiones. No va a ser diferente ahora. A lo mejor a algunos les guste, a lo mejor a otros no les guste, pero está dentro de las potestades del Ejecutivo. Si hay un tema que resulta ser demasiado álgido o demasiado debatible, pues entonces puede entrar perfectamente a consulta popular. Pero yo pienso que el 80-90% de los bienes que deben ser vendidos en el Estado o que deben entrar a comercialización, pues no es un tema que sobre lo cual exista demasiada duda. Es un tema de números y es un tema de dónde se pueden alcanzar los mayores niveles de eficiencia. ¿Para qué? Para utilizar esos dineros en salud, para utilizar esos dineros en educación, para utilizar esos dineros en seguridad social, para utilizar esos dineros donde el país más lo necesita. Muchas gracias al asambleísta Francisco Jiménez de las filas de Creo. Buen día, Francisco, un abrazo. Gracias, asambleísta. Igualmente, un gusto siempre. Muchas gracias.